La migración italiana ha sido la tercera entrada europea más importante en este apartado del continente, solo siendo superado por la española y la portuguesa, y el componente italiano ha llegado a moldear regiones y países enteros, dejando importantes huellas culturales y étnicas en la población local. En este video estaremos viendo la lista de países que más migración italiana han recibido, el impacto que este ha causado y qué aporte étnico ha corroborado, sumando un componente europeo más a la diversidad de este continente americano. En orden de menor a mayor según los porcentajes de población, comenzaremos con el puesto número 19, Guatemala, un país ubicado en Centroamérica. Los habitantes de origen italianos en Guatemala son realmente escasos, se cuentan en aproximadamente unos 800 en todo el país, lo que equivale a un porcentaje casi insignificante de toda la totalidad de la población guatemalteca, donde la mayoría de esta comunidad y sus descendientes se concentran en la ciudad de Guatemala y Zacapa. El aporte de los italianos en este país se destaca más en la arquitectura y la economía del país, con un mínimo impacto demográfico del componente italiano en la población local, concentrándose más en un pequeño grupo de la clase alta. Seguimos con el puesto número 18, El Salvador, país ubicado en Centroamérica que cuenta con una cantidad aproximada de 3.327 habitantes italianos o descendientes, lo que compone un porcentaje aproximado de 0,05% de toda la totalidad de la población salvadoreña. El lugar donde se concentra la mayor colectividad italiana en este país, sería su capital mismo, San Salvador, y el aporte de los mismos se destaca más en el ámbito de la gastronomía. Continuamos con el puesto número 17, Bolivia, un país ubicado en el centro de Sudamérica, que cuenta con una cantidad aproximada de 15.000 italianos y descendientes, lo que equivaldría a un 0,1% de toda la totalidad de la población boliviana. Los lugares donde se concentran una mayor población de origen italiano son La Paz y Santa Cruz, destacándose el aporte en la arquitectura, la política y entre otros. En el puesto número 16 tenemos a Puerto Rico, un país o territorio no incorporado, ubicado entre las islas del Caribe, cuenta con una cantidad aproximada de 3.445 habitantes italianos y descendientes, que componen un 0,1% de la totalidad de la población de Puerto Rico. Seguimos con el puesto número 15, tenemos a Honduras, país ubicado en Centroamérica que cuenta con aproximadamente unos 13.500 habitantes de origen italiano, ya sean inmigrantes o descendientes, y podríamos decir que componen un 0,1% de toda la población total hondureña. Las ciudades donde se concentran más las comunidades italianas son Tegucigalpa, San Pedro Sula y Yuscarán, y los aportes de estos se destacan en el ámbito de la agricultura, la gastronomía, el arte, la arquitectura, la economía y más, con un impacto demográfico pequeño que resalta más en la clase social alta. En el puesto número 14 tenemos a Ecuador, país ubicado en el noroeste de Sudamérica, cuenta con una cantidad aproximada de 40.000 habitantes de origen italiano, ya sean inmigrantes o descendientes, que sería más o menos un 0,2% de toda la totalidad de la población del país. Estos grupos italianos se concentran más en la ciudad de Guayaquil, destacándose en la política, la economía, la arquitectura, las artes y entre otros, con un impacto demográfico pequeño que es más notable en la clase social alta. Continuando con el puesto número 13, tenemos a Cuba, un país ubicado entre las islas del Caribe, que cuenta con una cantidad aproximada de 50.000 habitantes de origen italiano, que equivalen a un 0,4% de la totalidad de la población del país. La mayor parte de la comunidad italiana en Cuba se concentra en La Habana y en Varadero, donde el aporte italiano se destaca notablemente en la arquitectura, y el impacto demográfico se resalta más en la clase alta y política del país. Seguimos con el puesto número 12, México, un país ubicado en el norte de América, que cuenta con una cantidad aproximada de 850.000 habitantes, que son inmigrantes y descendientes de italianos.
estos ocupan un 0,6% de toda la totalidad de la población mexicana, y las ciudades donde se encuentra la mayor comunidad italiana dentro del país sería la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Querétaro, donde se puede destacar el aporte en el ámbito cultural, artístico, en la arquitectura, la economía y entre otros, y el impacto demográfico quizá no fue tan grande en la densidad de la población, pero es más notable en la clase alta y política del país. En el puesto número 11 tenemos a Panamá, país ubicado en Centroamérica, cuenta con una cantidad aproximada de 21.000 habitantes que son italianos o descendientes, que componen un 0,7% de la totalidad de la población del país. La provincia panameña que alberga la mayor comunidad italiana del país, es Chiriquí, y el aporte de los italianos se destaca más en la agricultura y ganadería. Seguimos con el puesto número 10, con Nicaragua, país ubicado en Centroamérica, cuenta con una cifra aproximada de unos 100.000 habitantes, que son inmigrantes y descendientes de italianos, que componen el 1,5% de toda la totalidad de los habitantes del país, donde el lugar con más italiano del país sería la capital misma, Managua. En el puesto número 9 tenemos a Perú, país ubicado en la costa oeste de Sudamérica, cuenta con una cantidad aproximada de 500.000 personas de origen italiana, que componen el 1,5% de la totalidad de la población peruana. Las ciudades con más comunidades italianas del país son Lima, El Callao, Trujillo, Cusco y Tacna. El aporte de los italianos se destaca más en el ámbito cultural, en la arquitectura y en la gastronomía, y el impacto demográfico de la etnia italiana es más notable en la clase social alta y en la política del país. Continuando con el puesto número 8, tenemos a Chile, un país ubicado en la costa suroeste de Sudamérica, que cuenta con una cifra aproximada de 600.000 habitantes, que tienen orígenes italianos total o parcialmente, y podríamos decir que componen un 3% de la totalidad de la población chilena. Las ciudades donde más comunidades italianas se presentan son Iquique, La Serena, Santiago, Concepción, y entre otros. Los aportes de los italianos en Chile se destacan en la cultura, la arquitectura y la economía. El impacto étnico se resalta más en las poblaciones de la clase alta y en la política del país. En el puesto número 7 tenemos a Colombia, país ubicado en el centro norte de Sudamérica, que cuenta con aproximadamente 2 millones de italianos inmigrantes y descendientes, donde las ciudades con más comunidades italianas presentes son Bogotá, Santander, Antioquia y Bocayá. El aporte de los italianos se destaca en el ámbito de la arquitectura, las artes, el cine, la música, entre otros, y el impacto demográfico de la etnia italiana se nota más en la clase media para arriba. Siguiendo con el puesto número 6 de los países con más ascendencia italiana, tenemos a Costa Rica, con una cifra aproximada de 500.000 habitantes, quizá una cantidad relativamente más pequeña que algunos países anteriores, pero tomando en cuenta la densidad poblacional de Costa Rica, los habitantes de origen italiano conforman un 10% de toda la población total del país. La comunidad italiana dentro del país se concentra más en el Valle Central, la zona sur, provincia de Punta Arenas y Limón. Su aporte destacable se nota más en la economía, las artes, la música, entre otros, así también una decente influencia étnica italiana en la clase media para arriba. Continuando con el puesto número 5, tenemos a Brasil, un gigante ubicado en el este de Sudamérica, que cuenta con una gigantesca cifra de 33 millones de habitantes de origen italiano, que para la densidad poblacional del país, compone un 16% de toda la población brasileña. Los estados brasileños con más comunidades e influencias italianas se destacan en este orden, empezando por Sao Paulo, seguido de Paraná, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Minas Gerais. Debido a las numerosas cifras de los habitantes de origen italiano en Brasil, se destacan en todos los ámbitos posibles, desde la economía, la arquitectura, la política, la gastronomía e infinidades de cosas más, hasta en su influencia demográfica, donde la etnia italiana compone un 24% de todos los grupos caucásicos europeos en este país.
En el puesto número 4, tenemos a Venezuela, país ubicado en el noreste de Sudamérica, que cuenta con una cantidad aproximada de 5 millones de habitantes de origen italiano, ya sean parcial o completos, donde quizá esta cifra sea menor a la de los italianos en Brasil, pero en Venezuela esta cifra compone un 18% de toda la población del país. Las ciudades que más comunidades italianas concentran en Venezuela son Caracas, Maracaibo, Valencia y entre otros, donde el aporte de los mismos se destaca más en la arquitectura, la gastronomía, las artes, la política y entre otros, así también, el aporte demográfico de la etnia italiana en Venezuela resalta más en las clases sociales medias para arriba. En el puesto número 3, tenemos a Paraguay, un país ubicado en el centro de Sudamérica pegado al extremo norte del cono sur. Según la embajada italiana, este país cuenta con una cantidad aproximada de 2.500.000 habitantes de origen italianos, completa o parcialmente, donde estos ocupan un 37% de la población total paraguaya. Las comunidades italianas más numerosas dentro del país se concentran en Asunción y en los siguientes departamentos, empezando por Central, seguido de Concepción, Itapúa y San Pedro. El aporte italiano se destaca más en la política, en la gastronomía, la arquitectura, las artes y entre otros, así también el impacto demográfico de la etnia italiana es más notable en la clase social media para arriba. En el puesto número 2, tenemos a Uruguay, un país ubicado en el extremo noreste del cono sur de Sudamérica, cuenta con una cantidad aproximada de 1.500.000 habitantes de origen italiano, parcial o completamente, donde estos componen un 50% de toda la población uruguaya. Las ciudades donde se concentra más el componente italiano es Montevideo y Paysandú, donde se pueden destacar los aportes en el ámbito social, en la gastronomía, en cultura, en la arquitectura, en el fútbol e infinidades de cosas más. El impacto demográfico de la etnia italiana ha sido masiva, afectando a todas las clases sociales, creando una relativa homogeneidad en el país. En primer lugar y en el puesto número 1 de los países con más ascendencia italiana, tenemos a Argentina, un país ubicado en el cono sur de Sudamérica, que cuenta con una cifra aproximada de 30 millones de habitantes, que son de origen italianos ya sean parcial o completamente, donde estos ocupan un 65% de la totalidad de la población argentina, convirtiéndolo incluso en el país más italiano del mundo solamente después de Italia. Las provincias argentinas donde se concentran las mayores comunidades italianas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde se puede destacar numerosos aportes italianos, entre ellos la arquitectura, la cultura, la gastronomía, las artes, las músicas, el fútbol y entre otros. El impacto demográfico de la etnia italiana ha sido masiva en Argentina, donde independientemente de las clases sociales, el componente italiano se hace presente, creando una relativa homogeneidad en el país. Estos serían los países con más ascendencia italiana en Latinoamérica. Si te gustó el video, no olvides darle a like y suscribirte, que estaré subiendo más videos de este tipo. Sin más que decir, un gran saludo a todos y hasta la próxima.